Y cómo es que ahora ya no es un lugar físico como tal, sino que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y eso es lo bonito, que podemos experimentar a Dios de tantas formas y Él no se limita a un espacio, no se limita a un tiempo y no se limita a una forma, sino que podemos experimentarlo de una manera tan personal. Como decíamos, no es lo mismo saber que hay un Dios y conocerlo. Puede que haya muchos que estén en la iglesia, pero no conocen, no han tenido un encuentro con Él. Y Dios no va a venir por los que saben que hay un Dios. Ujú. Va a venir por los que tienen una relación con Él, para aquellos que se entregaron, por aquellos que le tienen a Él en su corazón y él habita en ellos. Tómenlo como un llamado de Dios, no de nosotros, porque nosotros a lo mejor No. ni los conocemos, no los Ujú. vamos a ver, pero Dios sí los ve y que esta palabra pueda traspasar a sus espíritus y traer un despertar. Bienvenidos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a Habitación Podcast. Pero con los podcasts que ustedes vieron con el pastor Felipe, su papá y el pastor Luis Javier, hacían mucho hincapié sobre cómo es importante el avivamiento, todo avivamiento grande que ha sido importante en la historia de los tiempos bíblicos, en la historia de la iglesia en general, han empezado con una persona que vive el avivamiento de manera personal. Entonces, yo me quedé con una frase que dijeron ahí en los podcasts que todo avivamiento inicia en una habitación. Entonces como que conecté el tema de aviva a habitación, de que tan importante es el avivamiento, pero que todo inicia en una habitación. Entonces como que al final fue curioso el hecho de cambiarlo, pues hay que poner la habitación, pero más que curioso fue conectar el tema de avivamiento, cómo es que una persona puede tener un avivamiento, una iglesia, una familia, una nación puede tener un avivamiento principalmente con una persona que está en la habitación. Y ahorita queremos explicar más a profundidad qué es habitación, pero por eso se llama habitación. Empezó como algo, un sustituto del primer título que era Viva, pero terminó quedándose porque nos pareció importante cómo es que todo avivamiento inicia en una habitación. Y dentro de la historia de lo que nosotros conocemos de habitación, para entrar un poquito en el contexto de qué es habitación y por qué es importante la habitación, a lo largo de la historia de los tiempos bíblicos nos vamos a encontrar con un Dios que se intenta manifestar a su pueblo, se intenta manifestar en su pueblo y con su pueblo. Entonces como que hubo varios escenarios históricos. Por ejemplo, tenemos al principio con Moisés, tenemos lo que es el tabernáculo, que le dice el Señor a Moisés, ¿sabes qué? Construye un lugar. Bueno, anteriormente del tabernáculo sabíamos que Moisés tenía que subir al monte a orar, al monte a platicar con Dios cara a cara, y después le dice, construye un tabernáculo en el campamento donde puedan entrar los sacerdotes y les da las leyes de Levítico, de qué tiene que hacer un sacerdote, cómo tiene que entrar. Después de tabernáculo está el templo, ya la estructura más física con Salomón, que tenemos una estructura del atrio, del lugar santo, el lugar santísimo, etcétera. Y cómo es que ahora ya no es un lugar físico como tal, sino que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces al principio empezamos con un lugar físico en el que solamente en ese lugar las personas tenían que ir para recibir un favor, para pedir perdón o para platicar con Dios. Y ahora ya no es necesario tanto llegar a un lugar físico, sino simplemente nosotros con nuestra vida, nosotros somos el templo donde Dios habita, y creo que ahí es donde parte el tema principal de habitación. Sabemos de la omnipresencia de Dios, pero antes, en esos tiempos, por ejemplo, que era de ubicarse en cierto lugar para platicar con Dios o con ciertas personas con cierto nivel para que ellos, por ejemplo, que oraran, que les diera las peticiones y ellos se las presentaran a Dios. Entonces, ahora que ya no tenemos ese, digamos, esa, no limitación, pero sí esa barrera, Ajá, esa barrera. esa barrera. Ahora tenemos esa libertad de nosotros acercarnos a Dios, ahora de nosotros tener esa intimidad. Ya no dependemos de un segundo para hablar con Dios, para que Dios nos responda o platicar con Él, sino que ahora ya en lo íntimo podemos acercarnos a Él y experimentarlo. Entonces, considero que es importante. Sí, y yo tenía una base bíblica, sobre todo cuando pensaba en el tema, y es el Salmo 132. Me encanta mucho el Salmo. Lo escuché en una canción una vez y me gustó mucho porque dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimientos, hasta que haya lugar para Jehová.
Y este es un salmo que en el contexto estamos hablando de David, que David tenía toda la intención de hacerle un espacio a Dios, un lugar específico para que Dios habitara. Y a veces nosotros, aunque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, conlleva todo un trabajo el hecho de poder hacer que nuestra vida sea un espacio especial para que Dios habite. Entonces, por eso el tema de habitación lo podemos tomar de muchas maneras, pero creo que el principal es tanto estar constantemente en la presencia de Dios, pero también del hacer de mi vida un lugar donde Dios venga a morar. No solamente el hecho de, voy a este lugar a pedir como a la iglesia o a mi cuarto y voy a orar y a pedir y a pedir y a pedir, sino qué tanto le puedo ofrecer yo a Dios para que Él venga a habitar. Y se me hacía muy interesante sobre todo esto, el tema de habitar. ¿Qué significa habitar? Sí. Entonces, aquí la diferencia que, bueno, esto fue en un principio donde Dios también me hablaba respecto a esto, sobre la diferencia entre visitar y habitar, porque es muy diferente. Uno puede ir a un lugar de visita, pero uno no se queda. Y así mismo con Dios, o sea, podemos visitar su presencia, pero nuestro objetivo, más bien nuestra meta debería ser que no solo fuera un momento, no solo una experiencia, no solo un instante, sino que vivamos ahora sí como los temas anteriores, un constante avivamiento, una constante búsqueda de Dios, una constante experiencia con Él, que no nos limitemos simplemente a lo experimento los domingos o lo experimento en ciertas actividades o lo típico, ¿no? De que oro al despertarme por los alimentos y antes de dormir, Sí, sí, sí. sino que lo busquemos diariamente de corazón y lo podamos experimentar cada día. Y de ahí nuestra relación va cambiando porque aprendemos a conocerlo, no nada más lo experimentamos un momento, sino que sí, el tiempo te hace conocer a una persona, el tiempo te hace familiarizarte con ella, aprender más de ella, y ese es nuestro objetivo como hijos de Dios, ir aprendiendo más de nuestro Padre e imitarlo, imitar sus enseñanzas, su ejemplo. Sí, fíjate, la diferencia entre habitar y visitar me recuerda mucho al Salmo 91, un salmo que compartíamos Sí. anteriormente, sobre cómo es que la Biblia es tan específica en decir el que habita, no el que visita, no el que viene de vez en cuando, no el que de repente se acuerda, el que de repente como que, como dices tú, ¿no? De cada domingo voy a la iglesia o oro la rutina, ¿no? De orar al amanecer o al anochecer y en la comida, Sí. sino el hecho de estar constantemente y que habitar conlleva el estar presente y a veces podemos recurrir o caer en un error de decir, pues es que no puedo estar todo el día de rodillas. Ujú. Ocupo estar todo el día de rodillas para estar en la presencia de Dios No, y no es necesario. no. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios, el hecho de que Dios habite en mi vida, es más allá de simplemente estar de rodillas. Aunque de rodillas sabemos que es la posición típica, la más usual de orar, en la que podemos postrarnos, rendirnos delante de Dios, pero durante el día podemos estar constantemente habitando en la presencia de Dios. Y creo que eso es lo bonito de Dios, que ya no nos limitamos a un segundo, sino que ahora podemos experimentarlo personalmente. Por ejemplo, como decías, no es necesario como seguir una rutina, seguir una serie de reglas como de tienes que arrodillarte porque si no tu oración no cuenta. O sea, no es así. Cada quien tiene su relación con Dios, es muy íntima, muy personal. Unos lo pueden hacer sentados, otros Ujú. acostados, otros parados, en la cocina, en su trabajo, eh, postrados en su cama, en el templo, y eso es lo bonito, que podemos experimentar a Dios de tantas formas y Él no se limita a un espacio, no se limita a un tiempo y no se limita a una forma, sino que podemos experimentarlo de una manera tan personal, que eso es lo que busca Dios, que no sea una rutina, sino que lo vivamos, lo experimentemos muy personalmente, muy en lo interior. Sí, de que eso que mencionas sobre el hecho de las rutinas o de posiciones específicas y cómo es que Dios, podemos comunicarnos con Dios caminando, barriendo, lavando trastes. Me acordaba un poquito porque en mi familia mi papá es mucho de levantarse a las 2 de la mañana ahora. Y él se levanta a las 2 de la mañana y se arrodilla así completamente. Para él, si tú le preguntas, es hasta que tu frente toque el piso, estar orando. Y Dios lo respalda, Dios lo usa, Dios le habla en la madrugada. Y con mi mamá a veces nos dice mi papá, ¿y ustedes por qué no se levantan? Y
curiosamente nos decimos, es que Dios nos habla en sueños. Y aunque suena gracioso, es una realidad de que Dios nos escucha aún acostados, aún incluso en los sueños Dios se comunica con nosotros. Mm, Entonces podemos ver, como dice Pedro, la multiforme gracia de Dios, cómo es que ujú, Dios nos sigue hablando, nos sigue guiando, se sigue manifestando en nuestras vidas de formas que a veces no son tan comunes, o como en el Antiguo Testamento, que era a través casi siempre de teofanías, del ángel de Jehová aparece muy seguidamente, que la zarza, que diferentes aspectos en el que Dios se manifestaba o Dios hablaba, específicamente solo por los profetas, pensaban algunos. Y todavía podemos caer en un error de que hay gente que dice, no solamente por la voz del profeta, o mm, solamente por la voz del pastor, o solamente si el pastor ora por mí. ujú, sí, Ocupo que el hermano o la hermana vengan y me pongan manos para yo poder, cuando no es tan necesario. Es bueno, no digo que sea malo, es muy bueno que el pastor, el profeta, las hermanas, los hermanos oren por nosotros, pero no es tan necesario. El hecho de yo poder tener una relación cercana con Dios y tener acceso a los beneficios que tiene el pastor, porque aunque es una figura de autoridad, es una persona que en medio de su relación con Dios obtiene a lo mejor los milagros de sanidad, la revelación, la palabra de sabiduría, y que nosotros como hijos de Dios también tenemos el mismo acceso tanto a la sanidad, a la palabra de profecía, a todo lo que Dios promete a través de su palabra, pero a veces nos limitamos mucho por lo mismo que mencionabas, como, ay, es que hay una persona específica para esto. ujú. O decían anteriormente, no me acuerdo cuando estábamos en la célula, algunos jóvenes decían, tú que estás más cerca de Dios, tú que a ti te escucha A ti Dios que sí más, te habla a ti. ándale, así como a ti que Dios te usa y Dios te habla más y tú hablas más con él, pídele por mí. Y pues uno se lleva la petición de oración y con gusto ora, Sí. pero el chiste es que tanto como a lo mejor él está tan cerca de Dios, yo también puedo estar tan cerca de Dios. Ujú, sí, Dios no se limita a hablarle a una persona. Ujú, Como en ese entonces había estas reglas, estas leyes, pero ahora ya no. O sea, ya, ahora podemos acercarnos libremente y podemos pedirle a Dios, podemos orar y Él nos puede revelar. Él no se sí tiene diferentes dones para cada uno, no a todos nos usa igual, ajá, no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas gracias divinas de su parte, pero sin embargo Él siempre nos puede hablar, Él siempre nos puede responder. Pero ahí creo que radica mucho en nuestro acercamiento con Dios, porque sí, si no nos acercamos a Él, siempre intentamos depender de alguien más como de, me siento enfermo y voy a pedirle a tal persona que ore por mí, como si tú no pudieras hacerlo. O sea, uno sí, puede sí, orar sí, a Dios y Dios te puede responder. Claro que también puede usar a la otra persona. Tiene el poder de sobra Dios, pero también puede hacerlo si tú se lo pides. O sea, Él no como decimos, no se limita a un espacio, a una persona, a un lugar, a un tiempo, sino que Él se mueve de diferentes formas. Pero de ahí la importancia de conocerlo y de intimar con Él, porque si no intimamos con Él, siempre vamos a estar dependiendo de alguien más, de que alguien más me predique, de que alguien más me enseñe, de que alguien más ore. Y necesitamos conocerlo, necesitamos experimentarlo. exacto. Y fíjate, ahorita que dijiste eso sobre de cómo a veces ocupamos que alguien más ore o alguien más, pues sí, ore por nosotros sobre los dones y las gracias de Dios. Y me acuerdo porque hace poquito, no hace mucho, en uno de mis trabajos, hay una persona que es cristiana también, de otra iglesia, pero cristiana. Y una vez no me acuerdo qué familiar de esa persona, tenía una enfermedad. Era ay, no me acuerdo qué enfermedad, pero era una enfermedad extraña. Y me dice porque él sabe que mi papá y a otro hermano de la iglesia Dios los usa en sanidad. Y me dice, oye, me gustaría que oren por esta persona. Y le digo, ah, sí, sí, gustas, yo oro. Y me dice, pero tú tienes el don. Y yo, no lo tengo No, el don pero de no. sanidad, pero como dices tú, la importancia de conocer. Me acuerdo que le dije, no, no tengo el don de sanidad, pero conozco al Dios que hace los milagros. No. Y oré desde ese momento esa persona, después le dije a mis papás, pues él quiere que vayan a orar ustedes, fueron a orar. Dios hizo el milagro, pero la importancia de que a veces podemos limitar como, no, espérate, Jaciel, tú no tienes el don de profecía, no me vengas a decir tú nada. Sí, sí, sí. O no, es que tú no tienes el don de sanidad, ¿cómo lo vas a hacer? A Ujú. lo mejor no tiene el don de sanidad, no tengo el don de sanidad, no tengo el don o la gracia de profecía o etcétera cosa, pero nosotros conocemos o intentamos conocer al Dios que lo hace. Y Ujú. no es tanto la persona que Dios usa, sino el Dios de esa persona. Ujú. Sí, sí. Es importante conocerlo y uno de los aspectos que también considero
que es importante es el respaldo de Dios y su cuidado, ya que Ujú. ahora que pertenecemos a Él, una vez que lo conocemos, digo, uno que se entrega voluntariamente su vida a Cristo ya es nueva criatura, ya ahora Él habita en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros y Ujú. Él es quien nos va revelando a través de esa intimidad precisamente. Así es. Pero Él también es quien nos va capacitando, nos va guiando y nos va protegiendo. Hablando de lo que hablabas un poquito hace rato del Salmo, hay un Salmo, es el Salmo 91:4 que dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y unos versículos más arriba dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. O sea, pone esa condición, si lo haces, de que Dios puede hacerlo. Dios puede ayudarnos, pero también está en nosotros el aceptarlo o sí, como que el clamar, el decir, Dios, te entrego esta petición, Dios, te pido esto, porque Dios puede hacerlo, pero Él como todo un caballero siempre nos pide, se oye raro, pero no, o sea, nos pide permiso de, oye, quiero ayudarte. Pero si tú no quieres dejar que yo more en ti, si no quieres dejar que yo resuelva tu problema, Él lo va a respetar. Ujú. Él puede intervenir, él puede sanar, él puede liberar, pero a veces nosotros nos limitamos a decir no, o no creemos lo suficiente, o como decíamos hace rato, dependemos de otra persona y no le creemos. Entonces, es importante hacerlo parte de nuestra vida y dejar que él tome las riendas y el control. Y ahí aprenderemos a descansar, encontraremos respuestas a preguntas que quizás tenemos, pero es importante hacerlo parte de nuestra vida. ¿Cómo es que dices el Salmo 91:9? Sí, ¿Lo puedo volver a leer otra vez? sí dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Fíjate, yo me acuerdo porque ese salmo yo me lo aprendí de niño, pero no me acuerdo ahorita de todo el salmo. Pero Sí, esa sí. parte en específico, en la Reina Valera, creo que en lugar de resguardo, habla sobre el Altísimo tu habitación. Mm, Creo algo así, si no lo investigan. Pero, como decías hace un momento, el hecho de Dios lo puede hacer. Dios en su soberanía, Él sabemos que Él es todopoderoso. mm. Él todo lo puede hacer. Él puede ahorita decir, yo voy a hacer tu habitación y ni modo, si tú no te parece, yo lo hago. Él es Sí, 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 soberano. sí, sí. Pero el hecho de invitarnos o decirnos, si tú lo haces, Si tú quieres. ya nos lleva responsabilidad como decir, yo lo puedo hacer y que yo lo puedo hacer, Jaciel, yo lo puedo hacer, pero si tú lo haces, si tú me haces tu habitación, si tú haces que yo sea tu refugio, si tú haces que yo habite en tu vida, todo esto es tuyo, pero si tú haces que yo sea tu habitación. Y eso me recuerda porque constantemente hay personas, este, yo creo que conocemos todos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, que hay personas que, aunque tú les hablas de Dios, muchas veces no quieren hacer caso, no, o no se rinden ante la verdad de Dios. Y me recuerdo esto porque la decisión es nuestra. Al final Mm, la decisión es nuestra. No es del hecho de que a lo mejor nosotros nos podemos desgastar hablándole a las personas de Dios, a las personas de Dios, pero si las personas no aceptan todos los beneficios que mencionabas ahorita sobre el resguardo, la protección, la provisión, la bendición, la sanidad, todo eso viene de el hacer a Dios nuestra habitación, el mm. hacer y habitar en Dios constantemente. Entonces hay personas que dicen, no, pues es que sí quiero a Dios, pero a un ladito, Sí, sí. como de, que aquí esté, seguro, O que tranquilo. no toque estas áreas, ¿no? Ajá, como de, está bien Dios, está bien Jaciel que me hable de Dios, pero que no me toque mi economía o que no Ujú, me toque mis sueños, mis metas, porque esas son mías. Eso ya no es hacer de Dios su habitación, eso es ya de tener a Dios como un accesorio más. ujú. Entonces la importancia de lo que ahorita mencionabas y me parece muy importante ese versículo, el de si haces de mí tu habitación, si haces del Altísimo tu morada. Y solamente en ese momento es cuando Dios puede obrar realmente y profundamente en nuestras vidas. Ujú, sí, y eso es importante porque ahora, hablando de que ahora nuevas criaturas, somos pertenencia de Dios, y como hablaba el versículo 4 que decía de que Él nos cubrirá bajo sus Ujú. alas, Sí, Él sí, nos va a sí. respaldar. Esa es una seguridad que deberíamos de tener nosotros, de que Él siempre va a cuidar a sus hijos, así como un padre. Si alguien se metiera a robar, yo creo que no lo primero que pensaría es en mis joyas, mi dinero, sino mis hijos, Sí. sino voy por su seguridad, voy a protegerlo, no sé, me abalanzo sobre la persona para evitar que llegue a mis hijos, porque eso es lo que hace un padre se preocupa por sus hijos y eso es lo que hace Dios.
pero también necesitamos, volviendo a lo mismo, necesitamos darle ese acceso a Dios a nuestra vida porque todo debe ser voluntario. Ujú. Todo tenemos que entregarnos voluntariamente a nuestro tiempo, como decimos, economía, nuestra voluntad, a pesar de que Dios nos permite decidir, también está en nosotros decir, bueno, Dios, quiero hacer esto, pero si tú no quieres, no lo hagas o no lo permitas. Pero Amén. está en nosotros dejarle a Dios obrar y tener esa seguridad de que Él siempre va a cuidar de sus hijos. Y es lo que le mencionaba, de hecho, a un amigo que se acababa de bautizar hace poquito, que ahora como pertenencia suya, siempre nos cuida. Sabemos Sí, que Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos, sí. todos respiramos, tenemos comida, trabajo, pero ahora ser pertenencia de Dios, ahora ser hijos de Dios, ahora en habitar en Él y que Él nos conozca y nosotros le conozcamos, nos da esa seguridad extra de que Él todavía nos va, voy a usar ese término, sobreproteger más, Sí. que Él nos va a resguardar más porque ahora somos su pertenencia. Todos somos creación de Dios, pero solo los que lo aceptamos, los que rendimos nuestra vida, somos verdaderos hijos de Dios, hijos, sí, nos adopta en su Adoptados, sí, sí, familia sí. y ahora pertenecemos a una gran familia de Cristo en todo el mundo, pero es importante, considero que formar, que Dios forme parte de nuestra vida y Él nos resguarda, siempre hay que tenerlo en mente. Fíjate, hace tiempo, en mi tiempo devocional, estaba leyendo Zacarías, estoy en ese libro, y me ha gustado mucho porque es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y está hablando el Señor sobre consecuencias, lo mismo de todo siempre, ¿no? Si desobedeces, el Sí. pecado, la idolatría y todo eso. Pero hay un versículo en el que es una promesa para Jerusalén, donde le está hablando sobre este tipo de protección. Y le está diciendo a Jerusalén, si tú vuelves, si tú regresas, si tú te rindes, en otras palabras, no tengo las palabras exactas, pero le está diciendo, si tú vuelves a mí, yo no solo te perdono, sino que anoté incluso el versículo porque me gustó mucho, de que dice, yo seré un muro de fuego protector alrededor de ti y dentro de ti seré la gloria. Entonces, como que yo una vez comenté, recuerdo a los jóvenes una vez les comenté, les dije, es diferente el tomar a Dios en cuenta que a volverlo el centro de tu vida. Porque, por ejemplo, yo te puedo tomar en cuenta a ti, ¿no? Como dejas si él, y me quiero tomar algo, ¿qué me recomiendas? Tú puedes decir, no, pues tómate un agua. Yo, no, pero me voy a tomar una coca, gracias por tu recomendación. Eso es tomar en Ujú. cuenta. Sí, sí. Como, te pidió tu opinión, pero al final hago lo Lo que que yo yo quiero. quiero. Y hay mucha gente así vivimos como de Dios, ¿cómo ves si si agarro tal trabajo? Me estorba los domingos, pero gano más. Y el Señor no. Y nosotros, bueno, no importa, gano más, gracias por tu opinión, pero voy a hacer lo que yo quiera. Ujú. Entonces, en esta parte se me hace tan interesante porque decía, no solamente voy a ser tu protector por fuera, no solamente te voy a cubrir, sino que voy a ser tu gloria adentro, voy a ser quien dirija desde dentro. Ujú. Y nosotros podemos tomar en cuenta a Dios para muchas cosas, preguntarle y decirle, Señor, está en todas tus manos, pero yo igual lo voy a hacer. Es diferente cuando digo, Señor, que se haga tu voluntad. A lo mejor no lo voy a entender, me va a doler, pero quiero que se haga tu voluntad. Creo que vuelve a lo mismo del ejemplo de los padres, ¿no? De uno siempre debe, bueno, es recomendación, creo que ambos tenemos esa bendición de tener padres cristianos Sí, sí, que sí. nos pueden aconsejar sabiamente, pero creo que eso aplica igual con Dios de que así como un padre se preocupa por su hijo, él siempre le va a dar el mejor consejo. Pero a veces como hijos no lo escuchamos porque creemos que, no sé, ya está muy, muy viejito, es muy anticuado, Sí, sí, sí. o él no sabe de la vida, o no sé qué más pretextos solemos poner a veces para no obedecerlos. Pero ellos ya tienen la experiencia. Dios ya sabe lo que va a pasar, Dios ya sabe sabe nuestro presente, también sabe nuestro futuro, así como todo lo que ya pasó. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, pero también hacerlo parte de nuestra vida porque así Él nos va a dirigir Sí. correctamente. Él nos va a dar las pautas, a dar las recomendaciones, pero como dices, o sea, uno puede decir, Dios, quiero hacer esto, pero al final a veces uno hace Sí, lo lo que que uno quiere quiere. y eso pues, no debería ser así porque él sabe lo que mejor nos conviene. Amén. Sí. Exactamente. Y sobre todo yo creo que esto depende mucho de qué tanto o en qué concepto tenemos a Dios. Yo creo que a veces nosotros como que lo tomamos en cuenta porque conocemos más o menos de él.
como de, pues sí, en la iglesia me dicen que él es bueno dirigiendo, que él es buen consejero, pero cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios, nos damos cuenta que él, como dices tú, dice un versículo incluso en la Biblia que él pone los pies sobre la tierra y ve todo el panorama completo. Él no lo limita el tiempo de decir, él no ahorita nada más ve mi situación de ahorita, sino conoce lo que va a pasar en todas las alternativas que yo tengo. Lo que voy a hacer, él ya lo conoce. Entonces, cuando yo tomo a Dios realmente como es, o lo conozco realmente y profundamente como es Él, yo creo que ya no solamente es pedirle opinión, sino dejarme guiar. Porque cualquier decisión que Él tome, Él ya conoce el futuro. Ujú. Pero todo nace de qué tanto conozco a Dios, qué tanto lo conozco a Él, no solamente porque en la iglesia me dijeron o porque por ahí vi un podcast como este o porque vi un video en YouTube o en TikTok que me dicen que Dios es esto, el otro, sino el hecho de conocerlo personalmente va a hacer que yo más me rinda a Él. Ujú. Y creo que aquí es importante saber la diferencia entre, como mencionábamos en un principio, la diferencia entre conocer y saber de Dios, porque hay una diferencia radical en esto. Aunque las palabras suenan similares, no tienen la misma definición, no son la misma cosa, porque uno puede saber sobre una persona. Yo puedo tener cierta información, por ejemplo, de ti, pero hasta que no converse contigo, hasta que no pase tiempo de calidad contigo, hasta que no haya una cercanía, no puedo decir que te conozco. Así muchas veces pasa con Dios, donde, por ejemplo, puede ser cristianos o no cristianos, donde pueden saber que hay un Dios. Ujú. Vivimos en un país aquí en México donde en gran parte del territorio hay cientos de iglesias. En casi todo lugar que tú visites tiene una estructura grande, una iglesia principal y muchas subdivisiones, muchas denominaciones. Entonces es raro quien no sepa quién es Dios. Lo Ujú. hemos visto que, no sé, en un crucifijo, en un collar, en películas, alguna mención, alguna oración, pero no todos conocen a Dios. Muchos saben que existe un Dios, pero no lo conocen verdaderamente. Como lo mencionaba también, que los demonios Ajá. saben que existe Dios, reconocen que tiene, que, o sea, le temen, porque saben que Él los puede echar fuera, Él los puede destruir, Él tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, ellos saben que existe Dios, pero no lo conocen como nosotros. O sea, ellos no tienen este acercamiento como nosotros, porque ellos no lo respetan, ellos no lo obedecen, eh, ellos están dominados por el otro lado. Sin embargo, nosotros que podemos conocer a Dios deberíamos aprovecharlo y intimar más con Él, porque es una gran diferencia entre solo saber que existe un Dios y conocerlo. Exacto, y como dices de los demonios, suena, una vez escuché un predicador que decía exactamente sobre esto, ¿no? El hecho de que los demonios saben que Dios es uno, y dice la Biblia, y tiemblan, pero no dice lo obedecen, no lo Ujú, aman, no lo adoran, nomás dice y tiemblan. Y a veces hay muchas personas, no solo cristianos, católicos, cristianos, evangélicos, de cualquier denominación, que como tú dices, saben que hay un Dios, pero tampoco lo obedecen, tampoco lo adoran, tampoco le hablan, tampoco le ujú, obedecen. Entonces este predicador en forma de chiste decía, ¿qué tanta diferencia entre un cristiano que no obedece a Dios y un demonio? ¿Por ujú, qué? Porque igual hay mucha gente, como dices, que conoce, sabe, va, tan solamente sales a la calle y ya hay, este lugar es católico, hay una imagen de Dios. Sales a tal lugar y en la esquina hay una iglesia y brincando la calle hay otra y gente que tiene sus letreros de amo a Dios o Dios es amor, etcétera. Pero el hecho nada más de saber que existe o saber lo general de él, que pues a él que él nos ama, sí, pero ¿a qué nos conlleva ese amor? ¿Qué nos conlleva conocer a Dios? Entonces la importancia de realmente, como dices, no solamente saber que existe, saber que me ama, saber que me perdona y que quiere que vaya a la iglesia, sino ir más profundo en mi relación con Él. Ir ujú, más profundo y volvemos a lo mismo de habitar el hecho de, Señor, yo quiero conocerte, de yo quiero saber quién eres. Y esa es una de las preguntas, yo creo, más importantes en la historia. Recuerdo ahorita a Moisés cuando se sube al monte y le dice el Señor, Moisés, ¿sabes qué? No voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque el pueblo es rebelde y si voy con ustedes los voy a consumir. El pueblo veía que Moisés subía y veía la nube de gloria, pero lo veía de lejos. ujú, Moisés es el que estaba en el centro. Y como Moisés, aunque ya estaba en el centro de la gloria de Dios y hablaba cara a cara con Dios,
me encanta la frase de que dice, a Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Y cuál fue la gloria de Dios en ese momento? Dice la Biblia que Dios le permitió ver pasarlo por las espaldas mientras decía su nombre. Entonces Moisés como que llegó a esa parte de aferrarme a yo quiero saber quién eres. O sea, ya vi tu gloria, ya sé que tú puedes darnos maná, puedes abrir el mar rojo, puedes hacernos llover carne, puedes derrotar a todos los enemigos. Ya vi todo eso, pero yo necesito más. Y a veces nosotros necesitamos tener como esa misma hambre de Moisés de decir, ya Dios me sanó, Dios me hizo libre, Dios me perdonó, Dios me ama, sí, 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 pero yo quiero ir más profundo con Él. Ujú. Sabes, ahorita que estaba recordando, se me venía a la mente y creo que ni siquiera lo tenía escrito, del hecho de, por ejemplo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Ujú. una vez que rindamos cuenta, que nos dice la palabra, que es una de las palabras más, considero más fuertes o más tristes o que más nos debería alarmar, que dice como de apártate, No no te te conozco. conozco. Eso es lo importante y aquí debería ser algo que nos ponga a recapacitar porque, como decíamos, no es lo mismo saber que hay un Dios y conocerlo. Puede que haya muchos que estén en la iglesia, pero no conocen, no han tenido un encuentro con Él. Y Dios no va a venir por los que saben que hay un Dios. Ujú. Va a venir por los que tienen una relación con Él, para aquellos que se entregaron, por aquellos que le tienen a Él en su corazón y él habita en ellos. Entonces, es de ahí la importancia. Dios no solo quiere que sepas que Él existe, no solo quiere que te portes bien. Él quiere que realmente te entregues y que realmente vivas una vida en santidad, pero también en un constante avivamiento, en una constante búsqueda de Él, porque es importante conocerlo, porque creo que es triste de que en las iglesias puedes haber mega iglesias donde Mm. sí, todo está lleno a desbordar de personas, pero ¿cuántos verdaderamente conocen a Dios? ¿Cuántos verdaderamente tienen una relación con Él? ¿Cuántos verdaderamente son salvos? No Exacto. todos lo son. Fíjate, ahorita que mencionabas esto del apártense de mí, no los conozco. Y fíjate el contexto de varios versículos, porque aparece en varias partes de la escritura eso de Jesús hablándoles. Y en uno de esos, no recuerdo en qué pasaje, si es, no recuerdo, no quiero mentir, pero les está hablando sobre esto mismo y les dice que las personas les van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Ujú. Le puse la mano a los enfermos y los enfermos sanaron. Yo iba y libertaba a los cautivos, sacaba demonios, sanaba enfermos, y aún con todo eso que hacían, que parecía que era bueno, Dios les va a decir, no los conozco. Y como dices tú, es algo que debería preocuparnos, porque habemos gente, y yo me incluyo porque a veces como que nos limitamos a los dones, las experiencias, pues aquí un demonio, estoy bien. O Dios me usó para sanar una enferma, pues eso quiere decir que estoy bien. Como que me da cierta satisfacción el hecho de, pues Dios me usa, Ujú. no hay problema, voy bien. Pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está la intimidad? Sí. ¿Qué tanto sabe? Y me recuerdo otro pasaje de la Biblia cuando le está diciendo Pablo que hay dos personajes en la Biblia, en Hechos aparece esta historia de que van dos personas, dos hombres, y se encuentran con un endemoniado. Y le dicen, en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo, te conjuro que salgas fuera. ¿Cómo es que los demonios dicen, sí, sí, conozco a Jesús y conozco a Pablo? Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué tanto sabe el infierno? No solamente Dios, porque Dios me conoce completamente, pero ¿qué tanto hace que mi vida retumbe en el infierno? ¿Qué tanto hace que yo sea conocido en el infierno por los demonios? No solo por Dios, porque Dios me conoce. Dios conoce Ujú. a todos. Pero ¿qué tanto las enfermedades, el infierno, me conoce por la intimidad que tengo con Dios? Porque literalmente el demonio está diciendo, pues a Pablo lo conozco. ¿Por qué? Porque es mencionado en el cielo. Porque en Ujú. el cielo se Todo conoce lo a que Pablo. hizo. Por todo lo que hacía, por la intimidad, la relación que tenía con Dios. Y nosotros, ¿qué se dirá de nosotros? ¿Qué dirá Sí. un demonio de nosotros? ¿Conozco a Ricky? O, ay, pues como que he escuchado de él. Mm. Sería triste, no solamente que los demonios no me conozcan y también que Dios en el juicio final me diga, pues no te conozco. Hiciste mucho, pero pues no. Sí, sí, creo que no deberíamos limitarnos únicamente a servir por servir. Ah. Sí, algo así dice la frase que no dejemos de buscar a Dios por servir a Dios, porque a veces creo que caemos mucho en ese error de acepto tantos liderazgos, acepto estar en tantas actividades, me la paso en la iglesia, pero ¿y tu intimidad con Dios? O sea, estás haciendo algo bueno por Dios. Por ejemplo, lo de María y Marta, que Ajá. ellas estaban haciendo ambas tenían una función muy importante. Una era anfitriona, estaba haciendo algo bueno,
no estaba haciendo nada malo. Lo único que le reclama a Jesús es, oye, no estás tomando la mejor parte. No me estás escuchando, no me estás conociendo, no estás poniendo atención a lo que yo estoy enseñando, que fue lo que sí hizo la otra persona. Entonces, creo que eso debería hacernos reflexionar de, bueno, quizás sí estoy sirviendo a Dios, pero ¿qué tal está mi intimidad con Él? ¿Qué tal está mi relación con Él? Fíjate, ahorita que decías eso me hacía pensar, pues hace que durante 8 años sirviendo en el liderazgo de jóvenes. Y este último tiempo, ustedes me vieron, de hecho, un día antes del campamento, no sé si se acuerdan que estaba yo como todo Ah, sí. cansado, estresado, Sí, 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 sí. porque era mucha la presión, muchas las cosas, y estaba sirviendo. Hubo un tiempo en el que serví estaba de ujier en intercesión, algunos domingos liturgiaba, líder de jóvenes, a veces me pedían ayuda, no, pues ayúdanos a dar una clase dominical, y estaba tan, como dices tú, saturado de servicio, hacía mucho ruido en el servicio, Ujú. pero mi intimidad con Dios no era la mejor. Y fue como, me acuerdo que en ese tiempo trabajaba en un banco me pagaban muy bien, la verdad. Me iba muy bien, tenía acceso a ir a todas las actividades de cualquier tipo. Y recuerdo que hubo un tiempo, como dices tú, el hecho de que Dios como que me dijo, espérate, me quitaron de la liturgia, perdí mi trabajo, nomás me dejaron los Híjole. jóvenes, yo me salí de intercesión por mí mismo, yo ya no liturgiaba, ya no estaba de ujier, no de intercesión, nomás me quedé con los puros jóvenes, perdí el trabajo y recuerdo que en ese tiempo yo sé que a Dios a través de mis papás me decían, enfócate nada más en Dios. O sea, que te hayan quitado todos los liderazgos no significa que Dios no te ame, Ujú. sino que a lo mejor es una oportunidad para que vuelvas a conectar, para que te vuelvas a enamorar y tu servicio próximamente no sea solamente por, pues porque estoy, o porque me dijeron, o porque me gusta estar aquí, sino porque sea porque realmente ames a Dios. Ujú. Y la importancia de, como dices tú, de no dejar de amar al rey por servirlo nada más. Ujú. Sí, sí, eso me pasa. Por ejemplo, también yo nací prácticamente en el Evangelio. O sea, mis papás entraron a la pastoral justo cuando yo iba naciendo, Sí. entonces literalmente crecí en la iglesia. Entonces, pero eso no significaba que yo fuera salvo, porque yo vivía mi infancia, mi adolescencia como cualquier otro niño, como de, ay, pienso en jugar, pienso en la escuela, en mis amigos, pero realmente no, mi mente no estaba enfocada, no tenía la suficiente madurez como para pensar en Dios. O sea, y asistía a la iglesia, servía en las actividades, pero realmente no tenía una intimidad con Dios. Luego pasó esto de la pandemia y creo que ahí Dios usó ese tiempo. Fue como que un tiempo de silencio donde yo creo que a muchos Dios nos habló, Dios mucho nos confrontó en algunos aspectos de nuestra vida. Y sentí eso como si fuera una venda que se me quitara, como de, oye, todo lo que estás haciendo, pero no me conoces. Eres hijo de pastor, eres nacido en el Evangelio, pero no me conoces. Entonces, esa vez yo le dije a Dios, "¿Sabes qué? Dios, perdón, ap- quiero seguirte de verdad, quiero que mi vida realmente refleje un cambio y no solo me haga llamar cristiano, que no solo me ponga saco y corbata todos los domingos, sino que desde mi interior refleje en mi exterior lo que vivo en mi intimidad contigo". Entonces, a los 15 me bauticé, le entregué mi vida a Cristo y de ahí ya fue un cambio bastante radical donde ya nada más no asistía por asistir, sino que ya lo conocía, ya iba con una intención. Entonces, la importancia de conocer a Dios, de experimentarlo y de no solo limitarnos a, es que mi familia sí, pero es como la salvación no se hereda, la salvación es Ajá. personal. Cada quien tiene que buscar ese encuentro cara a cara con Dios, no, no, ahí sí como que nadie puede orar por ti de, ya, eres salvo. Tú tienes que entregarte voluntariamente, tú tienes que rendirte a Dios y tienes que tener esa intimidad. Volvemos a lo del juicio. No va a decir, oye, ¿tu mamá esto? No, va a dar cuentas, tú vas a dar cuentas por Por ti, ti. por tu vida, por cómo la llevaste y qué hiciste. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de que a veces vemos gente que hacemos mucho ruido sirviendo a Dios y hace apenas en el campamento, tuvimos un pre-camp, transmitimos algunas predicaciones por ahí por Facebook y como 2, 3 semanas antes ya teníamos nuestro equipo de servidores completo, Ujú. que a las hermanas de intercesión junto conmigo decidimos que todos los servidores éramos como unos 40 más o menos servidores, ayunáramos y oráramos durante 90 días. 90 días fueron de ayuno y oración, recuerdo. Y en este campamento, 2 semanas antes, Dios me comenzaba a incomodar mucho sobre una joven que anteriormente fue líder de jóvenes y servía, no estaba sirviendo en la iglesia,
pero iba cada domingo, pero no tenía ningún ministerio. Y yo le decía, Señor, pero a lo mejor esta chica no quiere ir, su hijo, su esposo, no está en ningún ministerio. Y el Señor como que me incomodaba mucho a decir, invítala, invítala. Y recuerdo que en un sueño fue como muy puntual de, ve, dile que vaya y ponle en el ministerio de intercesión. Y dijo, Señor, pero nunca estoy en el ministerio de intercesión a esta muchacha, ¿cómo le voy a decir? Y fue como muy clarito que dije, bueno, lo voy a hacer, a lo mejor ella no va a querer ir, por lo mismo que tiene su hijo y demás. Y voy con esta chica, un domingo la sigo, ya se iba saliendo y la sigo y digo, oye, quiero que vayas al campamento y quiero que esté en el ministerio de intercesión. Y me dijo, es que mira, Ricky puso muchos peros, pero al final dijo, bueno, déjame ver y si tengo la oportunidad por mi esposo, por mi hijo, voy con todo gusto. Y recuerdo que tuvimos el precam y ella fue, ya se había notado. Y como que muchos hermanos, mmm, como que se me voltean a ver como de por qué ella está en intercesión. Ujú. O sea, como por qué ella está en intercesión si no está en intercesión en el domingo normal, nunca está en intercesión en la iglesia y ahorita no está sirviendo. Entonces como que muchos hermanos sí me decían como de, ¿qué onda con ella? Y recuerdo que cuando estaba predicando, se terminó la predicación y corté la transmisión, no quise decir lo demás, pero fue un momento tan especial del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue como en ese momento recordarme, yo no sabía todo esto, pero ella sí sabía, la chica esta, que toda la planeación del campamento, tal cual él estaba la planeación, las iglesias invitadas, las plenarias, el versículo de enfoque, el tema, toda la estructura que yo tenía del campamento en mi computadora, que nada más había visto yo y otra joven, nadie más, ella la tenía en una libreta. Y fue como Dios decirme, todo lo que tú estás organizando, y se lo dije así en el momento, después de la predicación, en la administración, enfrente de todos, Dios me hizo sentir el hecho de todo lo que tú tienes ya planeado, nació en la oración de ella. Y le digo a la joven, y cuando le digo esto a la chica ya casada, el Espíritu Santo comienza a ministrarla, habla en lenguas y demás, pero fue como una confirmación de ella no hace ruido, de decir, mira Ricky hace esto, o anda sirviendo, corriendo para todos Ujú. lados, pero la oración de ella hizo que naciera un campamento en la oración de ella, no mía, no de otro joven, sino que todo lo que yo tenía había sido planeado por ella y que el Espíritu Santo conectó, y incluso eso después espero un día que ella nos pueda compartir, si ya tiene libreta, cómo es que todas las iglesias invitadas, los pastores, todo estaba tal cual yo lo tenía en mi planeación. Y fue como, Wow. hay gente que hace mucho ruido, pero hay gente que verdaderamente habita. Ujú. Y aunque no haga ruido en servicio o en la iglesia, Dios la está escuchando. Ujú. Y Dios está formando a través de su oración grandes cosas. Sí, amén. Bueno, pues sí, creo que algo, ya para ir concluyendo, algo que mencioné en una de mis últimas predicaciones con los jóvenes fue de que si Dios nos está confrontando es por algo. Amén. O sea, todo esto que estamos hablando no es como que se escucha normalmente porque uno puede escuchar como de, ya asistan a la iglesia, asistan a las actividades y esto, pero realmente no se profundiza mucho en este tema. Pero si Dios te está hablando o te está confrontando, es por algo. Él realmente está interesado en ti. Él realmente quiere corazones verdaderamente rendidos, no únicamente que un templo esté lleno. Ujú. De hecho, creo que decía una vez mi papá que al diablo no le importaba que una iglesia estuviera llena, sino que lo que realmente le daba miedo era aquellos que verdaderamente estaban con un corazón dispuesto, aquellos Sí, que verdaderamente estaban adorando, porque puede haber una iglesia llena, pero ¿cuántos realmente están intimando con Dios? Entonces, si Dios te está confrontando, no te limites a una fecha. Por ejemplo, acabamos de pasar, hubo un poco de trabas para estas grabaciones, pero acabamos de pasar un año nuevo. Y sabemos que hay muchos que se hacen estos propósitos de, voy a ir al gimnasio, voy a cambiar mi comer bien. alimentación, ya voy a empezar a hacer esto y aquello. Entonces, ¿qué les parece si nos comprometemos a que este año haya un cambio en nuestra relación con Dios? Que realmente lo busquemos con intensidad, con propósito. Y como decíamos, Dios no se limita a un lugar, a una fecha. No tienes que esperar a que sea el 31 de diciembre a las 11:59 p.m. para decirle, Dios, este año sí cambia. Puede ser hoy, ¿qué? 31. 31 de enero. Hoy, 31 de enero. Puede ser en febrero,
puede ser el fin de semana, puede ser entre semana, no importa el día, no importa la hora. Si Dios te está hablando hoy, es porque tiene interés en ti. Si estás viendo esto hoy, quizás no es una casualidad, sino es algo de parte de Dios que quiere hablar y quiere confrontarte, porque sabemos que Él está cerca y Él quiere que Él no quiere que nadie se pierda. Él Amén. quiere que todos vayamos con Él. Simplemente no es posible porque no todos lo aceptan, pero si tú estás escuchando esto el día de hoy, te invito a que reflexiones y que puedas decirle a Dios, Dios, ayúdame a tener una verdadera relación contigo y a no solo visitar, sino habitar en tu presencia. Sí, y la importancia de que, como dices tú, él está cerca. Sabemos que las señales y todo de Cristo viene pronto. Y es triste ver cómo hay gente que no se decide por entregarle su vida a Él, sobre todo. Y como dices tú, este es solamente un llamado. No es no importa el día que lo veas, no importa si lo escuchas o lo estás viendo o te sale nomás un clip, a lo mejor nomás le sale un clip, pero a lo mejor Dios les está haciendo un llamado, una oportunidad, que a lo mejor como decíamos de Zacarías, le está diciendo el Señor al pueblo de Jerusalén, vuélvanse a mí y yo voy a hacer el muro de fuego, yo los voy a proteger, yo los voy a bendecir, todo Dios lo quiere hacer a través de la relación que tengamos con Él. Entonces, como dice Jaciel, tómenlo como un llamado de Dios, no de nosotros, porque nosotros a lo mejor No. ni los conocemos, no los Ujú. vamos a ver, pero Dios sí los ve y que esta palabra, a lo mejor corta, como se les haya hecho, pueda traspasar a sus espíritus y traer un despertar, una incomodidad de decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de andar a Ya estuvo medias, suave. ya estuvo suave, de andar a medias, de andar más o menos, de andar a veces sí, un domingo no, sino de realmente meternos con Dios y descubrir como Moisés la gloria de Dios, porque en la relación con Dios podemos ver su gloria, no solamente sanidad y milagros, sino conocerlo verdaderamente a Él, que creo que es lo más maravilloso, más que los Sí, milagros, poder conocerlo a Él. sí, poder experimentarlo más Sí, bien. Uno que ya una vez que uno conoce a Dios ya no se quiere separar. amén. Entonces es lo bonito. Entonces. Pues sería todo de nuestra parte por el video del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan. Si gustan comentar, compartir esto con alguien que saben que quizás necesita ese tema. Y si ese alguien quizás eres tú, como mencionábamos, poder recapacitar y ponernos a cuentas con Dios. Entonces, deseamos de parte de los dos que Dios los bendiga y nos vemos pronto en otro video. Dios les bendiga. Dios los bendiga.